Sin lugar a dudas, a muchos de nosotros se nos ha pasado por la cabeza más de una y otra vez quién es Gremory o qué tiene que ver con Lilith en todo esto, o si es Anne Rose una colaboración tal como nos dijeron en su momento. Bien, te digo que te pongas cómodo porque el día de hoy en este breve video te voy a contar todo para aclarar esas dudas que llevas desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez has escuchado sobre Infinity Brain? Si no es así, pues te comento que esta empresa fue fundada en el año 2000, es decir, tiene más de 20 años en el mercado, en el desarrollo de juegos, animaciones, publicaciones, mediante el desarrollo de páginas web y distribuciones. Entre sus trabajos tenemos animaciones como Taimani Asagi, Taimani Yukikase y el juego Taimani RPG o el sin censura Ecstasy. Más de 20 años en el mercado, ¿quién lo diría? Y curiosamente se puede observar que su principal cliente es Lilisoft y ahora Gremory Inc., lo cual nos lleva a la conclusión que son la misma empresa. Les comento que esto no es algo fuera del otro mundo, ya que en Japón una misma empresa suele crear otras empresas como nuevos proyectos para disminuir el riesgo del capital. El responsable dueño o CEO de Infinity Brain es Eiji Takeyama, el cual traté de sacar más información de pero no hay mucha información, ni mucho menos fotos, ni menos redes sociales. Otro responsable que también aparece en su página web oficial es su director, que tiene por nombre Shusuke. Tampoco hay mucha información de Su oficina principal se encuentra en Osaka, una de las ciudades más grandes de Japón, después de Tokio y Yokohama. Entre sus marcas de Infinity Brain Inc. tenemos Pixie Soft, Lilith Soft, Sys Entertainment y Gremory Inc., los cuales comenzaré a hablarles de cada uno de ellos, comenzando por Pixie Soft. Esta compañía, que ahora se hace llamar Lilith Soft, nombre que utilizó hasta el año 2014, se encargaba del modelo de concepto, libros de arte, actrices de voz, así como la distribución y promoción de la animación H mediante su página web oficial. Utiliza plataformas para su venta como Getchu, Amazon y Melon Book. El nombre Pixie suele ser plasmada en todas sus animaciones H, como en los juegos donde se originaron los personajes, aunque en algunas ocasiones como Lilith. Entre sus trabajos tenemos Tentacle and Witches, Makai Night Ingrid. Su fecha de fundación fue en el año 2006 hasta el año 2014, que fue su última publicación en su página web oficial. Ahora pasaremos a hablar de Lilisoft, otra de sus marcas de Infinity Brain Inc. Esta se encarga básicamente de lo mismo que Pixie, es decir, de la animación H, juegos para adultos, promoción y distribución de esta desde su sitio web. Tiene trabajos como Elf Hime Nina, Rinka Club, Kotetsu no Mayo Anne Rose, y suelen estar muy emparentadas con la marca Sys, la cual se autopromocionan en sus respectivas páginas, ya que estas van de la mano. Aunque esta última se centra más en cinematografía para adultos y cuentan con diferentes tipos de géneros, los cuales no iremos a adentrar, ya que se saldría de la idea que quiero compartir con ustedes en este video. Ahora pasaremos a hablar de Sys Entertainment. Tal como lo había mencionado, es básicamente otra marca de Infinity Brain Inc., emparentada con Lilisoft, pero esta se diferencia más en que se dedica a la cinematografía para adultos, live action o hero cosplay, principalmente de las Taimani. Por si te preguntas si de ahí vienen todos los live action de las Taimani, en su página oficial encontrarás todos los códigos, porque a mí ni me preguntas. También suelen promocionar los juegos H y mercadería de Lilisoft, pero se centran más en puestas en escena con gente real. Ahora viene la cereza del pastel, la más importante, Gremory Inc. Probablemente muchos hayan estado buscando información de dicha empresa, la cual no hay mucha información, por así decirlo. La única que tenemos, la más cercana, es de Wikipedia, la cual nos dice que está en el mercado desde el año 2019 y que principalmente ha creado dos juegos. Entre ellos está Action Taimani y el Taimani Go Go. Lo que sí también nos da información Wikipedia es que trabaja de la mano con Infinity Brain. Pero según información que yo pude ahondar y buscar un poco más, porque esa es la idea, darles una información más fidedigna, chicos, hay una empresa llamada Trans, la cual está ahí en sus siglas escritas ahí en el video, Trans Technology Ltd, que es un proveedor de datos de inteligencia que se encarga de brindar información referente a las empresas que se encuentran en el mercado privado.
en todos los sectores y geografías. Dicha empresa nos da información referente a Gremory Inc. y nos dice que esta opera en Seongnam-si, ahí como está escrito Seongnam-si, no soy bueno hablando coreano, chicos, la cual se encuentra en Corea del Sur y no en Japón. Y su año de fundación fue en el año 2020 y no en el año 2019, que fue el año en que inició el juego. Si hablamos de la versión japonesa, que fue la primera que inició. Después tenemos otros datos como sus competidores directos y recaudación anual. Información que si desean se los estoy dejando en la descripción del video para su conocimiento. Haciendo una recapitulación de todo lo mencionado en este video, llegamos a la conclusión que Infinity Brain es dueño de todo lo relacionado con la saga Taimani, comenzando desde las animaciones y terminando desde la mercadería e historia. Obviamente cada empresa cuenta con un representante legal, pero sigue siendo allegada a Infinity Brain. Lo que sí, cada empresa corre bajo su propio riesgo. Si las cosas salen mal y la empresa termina quebrando, no perjudicará a Infinity Brain. Prueba de ello el caso de Pixiesoft. Así que lo del tema de que Siane Rose era colaboración era pura mentira, ya que pertenece a la misma empresa. Ahora que ya saben esto, nadie los puede engañar. Bueno chicos, si llegaron hasta aquí, no te olvides de dejar tu like, suscribirte por si no lo has hecho, ya que eso me ayudaría mucho. Seguirme en mis redes como Facebook, TikTok, si quieres enterarte más sobre el universo de Action Taimani. Sin nada más que decirles, me despido y les deseo que tengan un día estupendo. Estamos en contacto siempre. Chao.